Buenas, queridos hermanos, sean bienvenidos a otro programa aquí en Jesús en mi hogar. Nos sentimos muy felices de que estén con nosotros para compartir una vez más la palabra de Dios. El día de hoy queremos presentarles una nueva serie que estaremos tratando con ustedes, la cual hemos decidido titular Contraste, ya que estaremos analizando las perspectivas, circunstancias y situaciones de distintos personajes bíblicos, contrastándolos unos con otros. Y nuestro primer personaje, o nuestros primeros personajes, serán Caín y Abel. Una circunstancia, dos actitudes. Y de inmediato vamos a comenzar con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Ya hemos orado fuera de cámaras, así que estaremos leyendo en Hebreos 11:4, que nos dice: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Este versículo nos llama la atención porque nos dice que Abel alcanzó testimonio delante de Dios y delante de los demás, porque era justo, porque había decidido buscar al Señor, y que ofreció un sacrificio al Señor agradable, que después de estar muerto él, aún esa ofrenda habla de él. Y eso lo vamos a ver en este contraste, en nuestro primer tema de contraste sobre la vida de Caín y Abel. Entonces tenemos a Caín y Abel, nuestros personajes para esta historia. Ambos hermanos, hijos de sus mismos padres, primeros nacidos en este mundo. Ambos nacieron después de que Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, y también ambos tenían una perspectiva diferente de la forma en la cual Dios trató a sus padres. Podemos leer en Patriarcas y Profetas, página 51, que nos dice: Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios y veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída, y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios, a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Permitió que su mente se causara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la autoridad y juicio divinos. Bueno, entonces aquí podemos ver que ambos hermanos eran hijos de los mismos padres, pero eran muy distintos. Y podemos ver un contraste muy grande entre los primeros seres nacidos en este mundo, ya que uno pensaba y se sentía agradecido por la forma en la cual Dios había tratado a sus padres bondadosamente, no matándolos inmediatamente, sino dándoles una oportunidad, mientras que otro se sentía desechado por la forma en la cual Dios trató a sus padres, a pesar de que les dio una oportunidad, porque sentía que fue un trato injusto y que no se merecían eso. Entonces, en base a esto, ambos tomaron decisiones diferentes en sus vidas, en base a estos sentimientos que abrigaron. Wow, es increíble como una circunstancia en las personas puede desarrollar actitudes diferentes, porque el hecho ocurrido a Adán y a Eva, porque cuando ellos pecaron en el jardín del Edén, Dios los sacó, ¿verdad?, del jardín, y este hecho en sus hijos tornó en resultados diferentes, porque cuando sus padres le contaron lo que habían hecho, lo que había pasado, cómo Dios los expulsó del jardín, como tú decías, Marco, mientras que en Abel resultó en algo de agradecimiento, en Caín resultó en algo de murmuración. Como una misma circunstancia puede provocar dos sentimientos diferentes. Por un lado, agradecimiento por la misericordia de Dios, y por el otro, murmuración de pensar que había sido un castigo, ¿verdad? Solo un castigo. Y entonces esto me recuerda una frase que leí hace mucho que dice que el mismo sol que endurece el barro es el mismo sol que derrite el hielo. Entonces, en la vida nosotros podemos pasar por muchísimas circunstancias. De hecho, pasamos por muchas circunstancias. La idea está, o el éxito de nosotros está en la actitud
que tenemos frente a ese evento. Por eso es que en cada momento debemos ser como Abel, depender de Dios, mirar solo a Jesús y por la fe entender que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Sabes, tu comentario también me recuerda a la parábola del sembrador, donde hubo 4 terrenos, sin embargo uno fue bueno. Al final la semilla fue la misma, lo único que cambió fueron los terrenos. Y como Jesús nos explica luego en la parábola, los terrenos somos nosotros. Decidimos cuál terreno no queremos ser. La misma semilla puede dar frutos o por el contrario puede perecer en nuestro terreno. Todo depende de nuestra decisión. Sí, a veces llueve y no tenemos deseo de salir para no mojarnos y nos ponemos a lamentarnos porque no podemos salir. Sin embargo, podemos aprovechar ese momento de lluvia y quedarnos en la casa, ¿verdad? Leyendo, descansando, dialogando con la familia y aprovechar las circunstancias que pueden parecer negativas, pero el Señor puede convertirlas en bendición de acuerdo a nuestra actitud hacia ellas. Bien, entonces volviendo al tema. Ambos hermanos crecieron y con estas perspectivas de la vida y ambos empezaron a trabajar en sus distintas ocupaciones. Uno fue pastor de oveja, otro se dedicó a la agricultura. Entonces Dios, al igual que a sus padres, decidió probar a estos hermanos. No porque Él no conociera lo que había en su corazón, sino para que ellos mismos y el universo viese lo que había dentro de ellos. ¿Tú sabías, Marco, que solo la crisis revela el carácter? ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar aparentemente muy cristianos, por así decirlo, muy de fe, muy inspirados, muy en el espíritu, pero cuando llegan las crisis, cuando llegan esos remeniones, es que realmente se ve quiénes somos. Los árboles pueden tener mucho fruto y desde acá tú ves una mata de mango, ¿verdad? Y la ves, wow, qué lindo, pero cuando llega la brisa y los mangos caen, tú lo abres y te das cuenta realmente si el fruto tenía gusanos, si era bueno o cómo era. Es decir, que nosotros debemos agradecer a Dios por la circunstancia que nos permite tener, porque eso nos ayuda aún a nosotros mismos a saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Y fue lo que pasó en el caso de Caín y Abel. Dios le pidió la ofrenda y en esa ofrenda se vio revelada su carácter o se vio revelado su carácter, no porque Dios no lo sabía, sino porque aún nosotros mismos debemos saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Muy bien, entonces exactamente como mencionas, Dios a ambos les dio instrucciones de acuerdo al sacrificio y al altar que debía ser traído, pero uno decidió cumplirlo al pie de la letra mientras que el otro no. Sí, y eso pasa en la adoración, porque nosotros queremos adorar al Señor de una forma en la que queremos y no en la que Dios pide. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no vaya a ser que estemos actuando como Caín. Voy a continuar leyendo y dice: estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrenda que Dios había ordenado. Nosotros recordamos que cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15 se le da la promesa que vendría un Salvador que iba a pisar a la serpiente en la cabeza. Entonces, este Salvador, Cristo Jesús, debía ser simbolizado en estos sacrificios que iban a ofrecer estos muchachos. Por eso es que Dios había pedido exactamente lo que debían ofrecer. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban. Esas ofrendas representaban ¿a quién? Al Salvador. Al Salvador, muy bien, Cristo Jesús. Y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón o remisión de pecado. Y ellos habían de demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Ahí nosotros podemos ver que lo que Caín llevó
no fue que estuvo mal, sino que no era en ese momento. En ese momento Dios se había pedido un sacrificio que representara al Salvador. Y después era que iban a llevar algo como ofrenda, es decir, los frutos. El problema de Caín estuvo en llevar algo correcto, pero no en el momento indicado. Y a veces eso puede pasar dentro de nosotros o con nosotros, que queremos ofrecerle a Dios algo, pero ese no es el momento. Bien, como tú decías, Dios le había dado instrucciones precisas a los hermanos acerca del sacrificio que debían de llevar, y de la forma y de lo que representaba este sacrificio, ya que esto era un medio de fe para demostrar que creía en el Salvador prometido, lo que simbolizaba. Por eso también podemos leer en Patriarcas y Profetas, página 52, que nos dice acerca de la ofrenda de Caín. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía que, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener expiación, para obtener salvación, sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer la ofrenda, pero rindió una obediencia solamente parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Y eso es lo que podemos ver aquí. A ambos se le pidió la ofrenda porque esto era lo que simbolizaba al Salvador prometido, por eso debía ser un cordero. Recordemos también que Juan, cuando ve a Cristo, lo llama el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque él iba a hacer el sacrificio que nos limpiara. Y por este sacrificio, ambos hermanos iban a demostrar que creían o no en el Salvador. Cuando Caín, en vez de traer el cordero, trajo para ser sacrificado sus propios frutos, demostró que él creía en sí mismo, en los frutos de mi labor, en lo mejor de lo que yo hice, en vez de creer en Dios. Tú sabes que eso me recuerda el tema de la justificación por la fe, porque muchas veces nosotros entendemos que somos salvos por lo que hacemos, es decir, por mi justicia propia, porque yo como sano, porque yo hago esto, porque yo no ofendo a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no hablo de nadie. Y creemos que que esa justicia mía es lo que nos va a llevar al cielo, y actuamos igual que Caín. Nos olvidamos que como Abel debemos representar a Cristo y tener esa fe en la justicia de Cristo. Por eso llamamos justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo las obras del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Salvarnos. Nadie puede salvarse por sí mismo. Por eso leíamos hace un momento que solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo Jesús. Así que si tú eres de las personas que estás pensando que por tus obras vas a ser salvos, estás equivocado. La salvación viene solo en Cristo. Pero si eres de las personas que creen que no hay que hacer ninguna obra, también estás equivocado. Porque la fe y las obras tienen una gran conexión. Por la fe somos salvos. Y las obras demuestran que hemos aceptado esa salvación. Por eso debemos guardar los mandamientos, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Por eso comemos como Dios manda, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Y entonces esto es bueno que podamos hacer un equilibrio, porque Dios es un Dios que nos ama y nos salva. Y al mismo tiempo nos llama a vivir una vida de acuerdo a sus principios. Sí, entonces también no solo requiere una obediencia, sino una obediencia completa. Claro. Podemos ver de nuevo en la cita donde dice que Caín obedeció al construir el altar. Obedeció al traer una ofrenda, pero rindió solo una obediencia parcial. Porque omitió exactamente lo principal. Pero incluso si no hubiese sido lo principal, omitir algo estaba mal. Porque debemos tener una obediencia completa a la voluntad de Dios. Wow, eso me recuerda el tema de las avenidas del alma. Porque nosotros no podemos dedicar al Señor nuestra lengua
y no dedicarle nuestros ojos. No podemos estar comiendo sano, pero viendo cosas que no le agradan. No podemos estar viendo cosas agradables, pero escuchando cosas que a Dios no le agradan. Por eso pide el Señor, todo, absolutamente todo de nosotros. Hay un libro llamado Historia de la Redención del Espíritu y Profecía que a mí me encanta y comparto con ustedes lo que dice. Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado. Y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio ninguna manifestación alguna de que la suya hubiera sido aceptada. Se airó con el Señor y con su hermano. Dios estuvo dispuesto a enviar a un ángel para que conversara con él. Vemos cómo la actitud de Caín fue revelada en esa ofrenda y cómo también esa actitud se pudo ver después de que su ofrenda no fue aceptada. Dice que se airó con el Señor y con su hermano, que no debe ser la actitud correcta, porque si nosotros hicimos algo malo y el Señor nos amonestó, pues la actitud debe ser, ¿verdad?, cambiar, pedir al Señor perdón, pedir que nos transformes y no sentirnos airados contra aquel que sí está haciendo la voluntad de Dios. Porque ¿qué culpa tenía Abel de que el Señor había aceptado su sacrificio y no el de Caín? ¿Por qué Caín se aira con su hermano? Porque ese sentimiento ya hace mucho que estaba en su corazón. Simplemente llegó la circunstancia y explotó. A veces nosotros podemos estar muy bien con una persona y llega un momento determinado como de un malentendido, esa persona explota, te dice cosas, en realidad no fue el momento, sino que traía eso y explotó. Entonces debemos estar atentos y sabios para que eso no pueda ocurrir con nosotros, sino que cada día podamos albergar en nuestros corazones sentimientos de paz, sentimientos de quietud y sentimientos de confianza en Dios como lo tuvo Abel. Abel, sin embargo, cuando su hermano se aira, lo que comienza es aconsejarlo, poniendo en práctica pues lo que dice Gálatas, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pero a pesar de que Abel utilizó los medios correctos, Caín no se arrepintió. ¿Por qué? Porque su corazón ya estaba lejos de Dios. Y es muy triste que nosotros podamos llegar a ese punto, en que ya no soportemos las amonestaciones del Señor. Ya no soportamos las amonestaciones de otros hermanos. Entonces, como Caín, lo que quisiéramos es, quiera Dios que no, pues matarlo. Bueno, exactamente. Una reacción violenta tuvo Caín porque estaba siendo reprendido directa e indirectamente por Abel. Porque él se sentía mal y porque su ofrenda no había sido aceptada. Pero Caín tampoco tenía razones para haberse sentido mal por que su ofrenda no había sido aceptada. Pues como le dijo el ángel, si haces ser bien, y bien estarás, pero si haces ser mal, el pecado está a la puerta para enseñorearse de ti. Entonces era una decisión de Caín el haber hecho mal, pero aún así él se enojó con su hermano Abel y con Dios porque él pensaba que estaba siendo tratado injustamente, porque recordemos que ese siempre había sido su pensamiento, que Dios era injusto y que trataba injustamente a las personas. Wow, sí, esa historia a mí me impacta y de hecho estoy repasándola mientras tú hablas aquí en Génesis 4 y me llama mucho la atención eso que dijiste, cuando el Señor le dice, si bien hicieres, no serás exaltado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿A la puerta de qué? A la puerta de su corazón, porque ya estaba ahí. Con todo esto, a ti será su deseo. ¿Cuál deseo? El deseo del pecado. Caín se había alejado del Señor y el deseo entonces se manifestó ¿cómo? Matando a su hermano. Entonces, aún después de la reprensión, podemos leer en Historia de la Redención, página 55. Pero aún después de haber sido fielmente instruido, Caín no se arrepintió. En lugar de censurarse y aborrecerse por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios. E impulsado por los celos y su odio contenido con Abel y lo cubrió de reproches. Este mansamente señaló el error de su hermano y le demostró el mal camino que él mismo estaba siguiendo.
Pero Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó las pruebas de su aceptación. Abel trató de apaciguar su ira al recordarle la compasión que Dios había tenido al conservar con vida a sus padres cuando podría habérsela quitado inmediatamente. Le dijo que Dios los amaba, pues si así no hubiera sido, no habría dado a su hijo, inocente y santo, para que soportara la ira que el hombre merecía sufrir por la desobediencia. Entonces ahí podemos ver que Caín no había aceptado la reprensión por más que se le había dicho. Abel intentó amonestar y aconsejar a su hermano, pero como ya podemos ver y como ya conocemos en la historia, esto no tuvo el resultado deseado, sino que por el contrario, Caín terminó matando a su hermano y dejando una mancha de sangre, haciendo como el Señor le dijo, haciendo que la tierra abriera su boca para tragar la sangre de su hermano. Sí, tú sabes que me llama la atención que estos muchachos fueron educados iguales, tenían la misma educación, su nacimiento fue igual, su vida religiosa era la misma. Sin embargo, la actitud era muy diferente, aunque eran iguales en estos aspectos, actuaron diferente. Ambos reconocían que eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración, pero la actitud de ellos fue un contraste, como se llama la serie. Fue un contraste porque Abel comprendía los principios que Dios pedía y él que era pecador, pero entonces Caín sentía que no, que él era merecedor de todo lo que Dios le había dado. Dice aquí que por eso trajo la víctima inmolada, Abel, la víctima sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz de Calvario, y a confiar en la expiación que iba a realizar allí, obtuvo testimonio, como dice Hebreo 11:4, de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. El Señor quiere que nuestras ofrendas también sean aceptadas y estas deben venir de un corazón contrito, humillado y arrepentido. Muy bien, como tú mencionas, Abel aceptó correctamente lo que Dios le mandó y quisiera, y por sus obras demostró que aceptaba. Abel no se salvó por sus obras, pero con sus obras dio testimonio de que era justo. Y Dios dio testimonio de que su ofrenda había sido aceptada, que aún después de que Abel esté muerto, aún seguimos hablando de ella. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Nuestras obras no nos salvan, pero dan testimonio de que hay en nuestro corazón. Y por eso Caín y Abel representan dos clases de personas que se insistirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase escoge el sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos, los últimos, no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras, sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Wow. Si no aceptan la sangre purificada, están bajo condenación. No hay otro medio dado a los hombres en cual puedan ser salvos, sino el nombre de Cristo. Amén. Entonces debemos tener esto en cuenta. Al final del tiempo habrán dos personas que pueden ser representadas con Caín y Abel. Unos, como Abel, aceptarán el sacrificio de Cristo y como Abel sacrificó al cordero, también se sacrificarán para Dios. Mientras que los otros, como Caín, obedecerán al levantar el altar, al rendir adoración a Dios, pero lo harán de la forma en la que quieren, con sus frutos, con sus obras. No como Dios pidió, sino como ellos quisieron. Entregarán el fruto de su labor, pero lamentablemente esto no será aceptado ante Dios, porque Él quiere obediencia. Como le digo a Saúl, ¿se complace Dios en los sacrificios y en las ofrendas en cómo se le obedezca? No, Dios se complace más en obedecer a los mandamientos antes que los sacrificios. Claro que sí. Tú sabes que
en los últimos tiempos, es decir, ahora, la mayoría de las religiones creen que por sus propios medios van a obtener la salvación, que por lo que ellos hagan puede ganar la salvación, que lo importante es el corazón. Y en cierto punto sí, porque debemos darle al Señor el corazón, pero nuestra vida exterior refleja lo que hay en nuestro corazón. Y quiero compartir con ustedes esta última cita que me corresponde. Dice: la clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio. ¿Cuál es ese principio? Saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse, y esto es falso. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino, sin valerse del sacrificio expiatorio. Hoy se habla mucho de desarrollo, pero desarrollo sin Cristo es falsedad. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. Esta delincuencia, estos problemas, estos desequilibrios mentales, todo esto que existe hoy en el mundo, solo Cristo puede solucionarlo. No tiende a subir hacia lo divino, sino hacia descender hacia lo satánico. Cristo, y solo Cristo, es nuestra única esperanza. Si nosotros depositamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras situaciones, todo en Cristo, entonces el Señor podrá hacer que nosotros tomemos la actitud correcta frente a cualquier circunstancia, porque solo Él puede hacerlo. Todo lo que podamos hacer fuera de Cristo trae efectos secundarios, pero lo que Cristo nos ayuda a hacer entonces trae un solo efecto, y es positivo para vida eterna. Sí, como hemos estado diciendo hasta ahora, y como menciona Hechos 4:12, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en cual puedan ser salvos, sino el nombre de Cristo. Entonces solamente por el medio de Cristo podemos ser salvos. No hay otra forma, no hay otra elección. Entonces podemos leer que Caín tuvo las mismas oportunidades que Abel para aprender y aceptar estas verdades, al igual que nosotros hoy en día. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Y como mencionábamos que ambas personas representan un grupo, podríamos leer esta cita de otra forma y decir: un grupo tuvo la misma oportunidad que el otro para aprender y aceptar estas verdades. Uno no fue víctima de un propósito arbitrario. Otro no fue aceptado y otro rechazado. Uno eligió la fe y la obediencia, y el otro, en cambio, escogió la rebelión y la incredulidad. Todo dependió de esta elección. Todo depende de tu elección, hermano. Tú eliges en qué grupo deseas estar. Así es, quiere el Señor que nosotros podamos elegir estar en el grupo correcto, que es el grupo de Cristo. Que quizás podamos sufrir aquí, quizás podamos hasta morir por la causa de Cristo, pero ¿qué nos espera? ¿Qué hay más allá? La vida eterna, porque el Señor prometió que a los que le sirven, que en esta vida tendrán 100 veces tanto, y en el cielo heredarán la corona de la vida eterna. Así que fue un placer haber compartido la palabra de Dios contigo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que puedas seguir creciendo en la gracia, y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.